Hola, buenas tardes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Noelia Calderón Hernández. Soy bachiller en Ciencias Criminológicas y actualmente estudiante de la licenciatura en Criminología en la Universidad Estatal a Distancia. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un poco acerca del tema planificación y clasificación de las prisiones en Costa Rica. Antes de comenzar, quisiera comentarles un dato estadístico emitido por el Ministerio de Justicia y Paz en julio del 2019, el cual evidenció que a nivel nacional las cárceles de Costa Rica presentan un hacinamiento carcelario del 37%, lo que quiere decir que contamos con una considerable cantidad de personas privadas de libertad que se encuentran en hacinamiento. Es decir, hay una sobrepoblación, las personas no están cómodas, conviven unas sobre otras prácticamente, los centros penitenciarios no tienen la capacidad suficiente, su capacidad es sobrepasada y hay muchas personas unidas viviendo juntas. Sin embargo, de esta temática vamos a abordar más adelante. Inicialmente quisiera comentarles que los objetivos a desarrollar en la presente explicación se basan principalmente en evidenciar ante ustedes los diferentes tipos de prisiones prevalecientes en Costa Rica, además de comentarles en qué consiste el ámbito de máxima seguridad de la reforma en Alajuela y de exponerles lo que sucede en cuanto a hacinamiento carcelario en Costa Rica. Inicialmente quisiera comentarles sobre los tipos de prisión que predominan en el país, los cuales se dividen en niveles. El primero de ellos es el nivel de atención institucional, el cual se basa principalmente en darle un abordaje y seguimiento a la persona que comete un delito. Es decir, a la persona que infringe una ley, que comete una acción que según una ley no esté correcta, que sea ilegal y que por ello amerite la privación de la libertad. En este caso es importante destacar que el sistema o el nivel de atención institucional se basa principalmente en la atención que se le brinda al infractor masculino, sea este sentenciado o no, es decir, que está esperando una sentencia, y se involucran acá a las personas masculinas que han incumplido la ley de pensión alimentaria. Por otro lado está el nivel de atención a la persona menor de edad infractora o el sistema de atención a la población penal juvenil, el cual se basa principalmente en darle atención, seguimiento y rehabilitación o reinserción social a las personas menores de edad en un rango de edad de 12 a 18 años que por diferentes razones han cometido delitos. Es importante mencionar acá que la criminalidad en Costa Rica ha venido creciendo conforme pasan los años y lamentablemente los delitos no son cometidos únicamente por personas adultas, por personas mayores de edad. En muchas ocasiones hemos evidenciado en diferentes medios de comunicación masiva como las noticias, los periódicos, que las personas menores de edad cometen delitos, sean menores o graves. Es una situación muy importante y muy preocupante también porque nos deja ver que desde pequeños los seres humanos vamos adoptando conductas y vamos desarrollándonos en sociedades en donde las conductas delictivas están muy marcadas. En Costa Rica existen 3 centros penitenciarios que se especializan en la atención a las personas menores de edad que cometen delitos. Uno de ellos es el de Formación Juvenil del Surquí. En este se atiende población mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que se atiende tanto a hombres como a mujeres que han cometido delitos. Se encuentra también el Centro para Menores Varones Luis Felipe González Flores, que se centra únicamente en la atención a adolescentes hombres, y el Centro para Menores Mujeres Amparo de Celedón, que se centra únicamente en la atención a menores mujeres, o sea, infractores mujeres. Una vez que estas personas cumplen los 18 años de edad, si aún deben descontar una pena privativa de libertad, son transferidas a los centros penitenciarios correspondientes. Además de esto está el nivel de atención a la mujer. Este se centra exclusivamente en atender a población infractora femenina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, mujer, comete un delito, siendo mayor de edad, y ese delito amerita la privación de la libertad, esta mujer no va a ser transferida a una reforma o a una cárcel en donde hayan hombres. Esta va a ser transferida
al Centro de Atención Semi-Institucional de la Mujer o al Centro de Atención Institucional Vilma Curlin Rivera, Antiguo Buen Pastor. En estos centros de atención a las mujeres se les van a brindar todo el tipo de atención que necesiten, desde atención psicológica, médica, inclusive si la mujer cometió el delito estando embarazada y cuando vaya a dar a luz está privada de libertad, se le va a permitir estar con su bebé hasta cierta edad y posteriormente la misma institución, el mismo centro de atención se va a encargar de entregar a esa criatura, a ese bebé, a ese niño o niña, a familiares de la privada de libertad que puedan hacerse cargo del mismo. Finalmente, el nivel de atención para la población adulta mayor se centra en atender a los privados de libertad mayores de 65 años de edad. Sabemos que en Costa Rica la pena máxima de privación de libertad es de 50 años. Entonces, si a una persona que cometió un delito se le da la pena máxima de privación de libertad, es posible que al cumplir los 65 años de edad pueda ser transferida a este centro. En este centro únicamente hay personas adultas mayores, de igual forma solo hombres, y se les da una atención especializada según lo requieran. Por otro lado, en lo que respecta a cárceles a nivel nacional, en lo que es provincias, en un desglose, San José cuenta con 9 centros penitenciarios, Alajuela cuenta con 12, Cartago con 3, Heredia con 6, Guanacaste con 7, Punta Arenas, que es la provincia donde reside mi persona, cuenta con 4 y Limón con 5. En cuanto a la tasa de privados de libertad por cada 100,000 habitantes, según un informe realizado en 2018 a nivel mundial, se consideró que Costa Rica se posicionó en ese momento en la categoría número 19, con una tasa de 379 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes. Ante esta situación y relacionándolo también un poco con el hacinamiento carcelario, de lo que vamos a hablar a continuación, la Organización de las Naciones Unidas le ha hecho en reiteradas ocasiones a Costa Rica llamadas de atención en lo que respecta a hacinamiento carcelario. Existe la errónea idea de que la única forma de erradicar el hacinamiento carcelario es creando o reconstruyendo los centros penitenciarios ya existentes, haciéndolos más grandes, creando más pabellones, como se le conoce a los lugares en donde estas personas están recluidas, y esa no es la solución. La solución para disminuir el hacinamiento carcelario, para combatir el hacinamiento carcelario presente en nuestro país, se centra principalmente en la creación y aplicación de políticas criminales efectivas que nos ayuden a erradicar, prevenir y abordar la criminalidad y fenómeno criminal presente en el país. Es importante que hagamos conciencia y dejemos de lado la idea de que el hacinamiento carcelario puede combatirse únicamente haciendo los centros penitenciarios más grandes, remodelándolos, remodelando infraestructura. Es importante tener en cuenta que las políticas criminales bien ejecutadas, bien aplicadas y desarrolladas directamente para trabajar con la población vulnerable son la solución tanto a la criminalidad como a las tasas de hacinamiento carcelario que presentamos en la actualidad. En lo que corresponde a hacinamiento carcelario en sí y a las situaciones que viven las personas privadas de libertad que se encuentran hacinadas, la realidad es muy difícil y es muy dura. Cuando nos ponemos a investigar y analizar los datos encontrados, nos damos cuenta de que una gran cantidad de personas privadas de libertad en Costa Rica son privadas de los derechos que por ser seres humanos y los derechos decretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se les han dado no son cumplidos. En Costa Rica, lamentablemente, muchas de las personas que están privadas de libertad no reciben la atención médica adecuada o la atención médica que merecen. Viven en condiciones deplorables, con faltas de higiene muy elevadas, en donde hay presencia de roedores, de cucarachas, de hormigas. Hay personas que no tienen en dónde dormir y que entonces deben de dormir en el suelo, en los pisos de los baños sanitarios. Deben de pedirle a sus compañeros que les presten un espacio para dormir si es que estos tienen cama. Y desde mi punto de vista, esto no debe de ser, porque si bien como estudiantes y futuros profesionales sabemos
que en Costa Rica existen leyes que deben de proteger los derechos de las personas privadas de libertad, que pese a que cometieron un delito, que cometieron un error y que están pagando por él, no quiere decir que merecen vivir en estas condiciones. Son seres humanos como usted, son seres humanos como yo, que merecen tener las mejores condiciones para poder reinsertarse a la vida en sociedad de un modo que minimice las cifras de reincidencia penal después de salir del centro penitenciario, porque esto influye mucho también, y siempre he considerado que las situaciones que los privados de libertad viven cuando están cumpliendo con su pena carcelaria repercuten de manera negativa en sus vidas, y una vez salen de prisión las probabilidades de que vuelvan a cometer un delito son más altas, producto de las situaciones que vivieron en prisión, que muchísimas veces están muy relacionadas con violencia, ejercida esta entre los mismos privados de libertad o ejercida esta en contra de los privados de libertad por parte de los funcionarios de policía penitenciaria. Y es muy lamentable, porque en teoría estas personas, estos funcionarios, deberían de proteger los derechos de los privados de libertad y en parte contribuir a que ellos puedan reinsertarse, rehabilitarse y ser personas de bien una vez vuelvan a la vida en sociedad. Por otro lado, existe un centro penitenciario costarricense muy popular, principalmente porque en él se encuentra el ámbito de máxima seguridad. Me refiero al Centro Penal Jorge Arturo Montero, el cual ha sido conocido popularmente como La Reforma. Este está ubicado en San Rafael de Ojo de Agua, en la provincia de Alajuela, y se encuentra dividido por ámbitos, secciones, como ustedes quieran llamarle. En los ámbitos A y B están las personas que requieren la mínima seguridad, es decir, las personas que requieren la misma seguridad que requieren las que están recluidas en los otros centros penitenciarios del país. En el ámbito C están las personas que requieren de seguridad mediana abierta. En el ámbito D, las personas que requieren de seguridad mediana cerrada. Y en el ámbito F, las personas que requieren la máxima seguridad. ¿Y a qué me refiero yo con máxima seguridad? A seguridad total y represiva. El régimen de máxima seguridad se aplica principalmente para aquellos delitos que son cometidos por personas que presentan patrones de conducta muy violentos o muy prolongados, y para delitos que son muy graves, que según el Código Penal estén establecidos como delitos muy graves. Sin embargo, pese a que las personas se encuentran recluidas en un sistema diferente al que presentan las otras personas privadas de libertad, de igual forma gozan con todos los derechos que en teoría se les son otorgados en el país, y además están recluidos en un sistema que presenta una arquitectura diferente a la de los otros centros penitenciarios, pues en máxima seguridad la persona privada de libertad tiene una celda para sí sola. Es decir, si yo fuese una persona privada de libertad en máxima seguridad, yo estaría recluida en una celda con mi propio servicio sanitario, con mi propio baño y con mi cama. Yo no compartiría cuarto, por así decirlo, con otras personas. Dentro de las medidas de seguridad con las que cuenta el ámbito de máxima seguridad de la reforma, tanto para personas privadas de libertad como para funcionarias, se destacan las siguientes. Las personas privadas de libertad están en la obligación de cumplir con los parámetros que ya están establecidos por ley y que han sido establecidos por las autoridades competentes. Y es importante mencionar acá que las personas privadas de libertad en máxima seguridad tienen el derecho de conocer bajo qué parámetros van a regirse ellos durante su estadía en máxima seguridad, que por lo general a veces se relaciona con la cadena perpetua. Además de esto, las personas privadas de libertad deben de mantener el orden y el aseo de sus celdas. Ellos tienen que limpiar, asear y ordenar su celda con los diferentes productos de limpieza que los funcionarios penitenciarios les faciliten. Además de esto, los alimentos los ingieren en su celda y tienen la posibilidad de salir de esta en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde y estar en los patios de asoleo. Imaginémonos un patio en donde las personas tienen acceso al sol, pueden compartir con los demás que están en máxima seguridad, pero no pueden salir más de ahí. Además de esto, el
el ingreso del personal funcionario del centro penitenciario de la Reforma es restringido y únicamente pueden ingresar aquellas personas que estén bajo orden del director de este ámbito. Además de esto, cuando la persona privada de libertad requiere salir de su celda por cualquier situación, debe de hacerlo esposada de manos y en algunos casos con esposas en la cintura. Es estricta, necesaria y obligatoria la revisión de celdas sorpresivas, es decir, que los privados de libertad no sepan qué día y a qué hora se les va a revisar su celda. Y además, los funcionarios y visitantes de estas personas tienen la obligación de dejar sus dispositivos móviles y tecnológicos guardados antes de ingresar, no los pueden ingresar a las celdas y deben ser requisadas por los funcionarios competentes. Finalmente, y para comentarles, yo soy oriunda de Buenos Aires, Punta Arenas, resido en este cantón y por ende el centro de atención institucional más cercano a donde yo vivo es el de Pérez Celedón, el cual está ubicado en Palmares. En este centro se atiende únicamente a población infractora masculina, tanto de Pérez Celedón como de toda la zona sur. Las visitas son cada 15 días y como les mencioné antes, únicamente hay recluidos hombres, no hay mujeres. Espero que este tema haya sido de su provecho, que hayan podido comprenderlo. Quisiera de verdad que les quede un poquito en su memoria la idea de que el hacinamiento carcelario es una situación que ningún individuo, por más malo que haya sido socialmente hablando y por más mala la acción que haya cometido, merece. Es inhumano, es triste. Como estudiante de criminología, a lo largo de mis años de carrera me he dado cuenta de la situación tan deplorable que estas personas viven y no es que las defienda ni que justifique sus acciones, pero considero que no es correcto que una persona que en teoría se está rehabilitando para reinsertarse a la vida en sociedad pase por estas situaciones. Espero que de verdad el video haya sido de su provecho. Les agradezco mucho la atención. Hasta luego.